Hola, soy Marta Luna del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de la introducción a la propiedad intelectual. Esta pequeña charla es parte de los servicios que ofrece el Centro de Patentamiento o CEPAT que tiene la UTES y bueno, estamos incorporados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y bueno, con estas actividades pues vamos a poder brindar un servicio adicional en este centro de patentamiento. Bueno, como les comentaba, vamos a platicar acerca de lo que es la propiedad intelectual. Quizás muchos de ustedes pues de una o de otra manera ya conocen qué es la propiedad intelectual. Sabemos que en este caso un inventor de una obra, de un libro, de una máquina, de cierto modo posee una obra y esta obra es generada o es producto de una idea. Ahora bien, el hecho de trabajar con propiedad intelectual significa que podemos tener un ejercicio jurídico, una figura jurídica que permite proteger su obra. Esto obviamente va a acarrear ciertas consecuencias en el hecho de que el inventor va a poder obtener una remuneración por la compra, por las copias de su obra, por la compra de una máquina, por el uso de esa máquina. Y en este sentido, bueno, la propiedad intelectual básicamente es la protección de dicha obra. ¿Okay? Cabe resaltar que las ideas no son susceptibles de ser protegidas, pero sí la obra generada de la misma. ¿Okay? Entonces, partiendo de ello, identificamos aquí la figura del inventor, identificamos la figura de la obra y obviamente los derechos jurídicos que se pueden tener sobre la misma. ¿Qué es la propiedad intelectual? Vamos a partir del concepto de qué es propiedad. Cuando hablamos de una propiedad, hablamos de que el titular de la propiedad tiene la libertad de utilizarla como él decida hacerlo, siempre y cuando dicho uso no infrinja la ley. Y obviamente le impide a terceros utilizar ese objeto que es de su propiedad. Este término de propiedad aplica para diferentes cuestiones, como por ejemplo terrenos, casas, etcétera. Imaginemos que nosotros tenemos la propiedad de un bien inmueble. Obviamente podemos hacer uso de ello como nosotros así lo querramos, obviamente sin infringir la ley. Y pues en este caso nadie podría apropiarse de este bien inmueble, puesto que es parte de nuestra propiedad. La expresión propiedad intelectual se reserva para los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, en este caso del intelecto. De acuerdo con el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece una lista de derechos que tienen relación con, por ejemplo, obras literarias, artísticas y científicas, interpretaciones de los artistas, intérpretes y las ejecuciones de las mismas, fonogramas, emisiones de radiodifusión, invención en todos los campos de la actividad humana, dibujos, modelos industriales, marcas, denominaciones comerciales, por ejemplo, incluso la protección contra la competencia desleal. Todos ellos son derechos relativos a la actividad intelectual en terrenos industrial, científico, literario y artístico. Este es uno de los convenios más antiguos que se tienen sobre la protección intelectual y siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora bien,
¿Cómo se clasifica la propiedad intelectual? Generalmente se abarcan diferentes títulos. Básicamente la clasificación se da en dos tipos, que tiene que ver con derechos de autor y propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial encontramos patentes, modelos de utilidad, dibujos industriales, marcas. Pero bueno, vamos a hablar de estos 5 rubros importantes. El primero de ellos, como lo mencionábamos, son los derechos de autor, que están muy ligados a lo que son las obras literarias, artísticas, científicas. Un ejemplo muy claro son los libros. La música pudiera ser otra, las obras teatrales, los guiones, incluso el software cae en la categoría de derechos de autor. Las siguientes categorías que tienen que ver con la propiedad industrial son las patentes, que abarcan a las invenciones, como por ejemplo una nueva forma de motor de chorro. Más adelantito vamos a ver lo que es el concepto de las invenciones para que nos quede un poco más claro. También están los modelos de utilidad, que son objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de un cambio en su disposición, en su configuración, en su estructura o en su forma, presentan una función distinta respecto a las partes que lo integran o ventajas en su utilidad. Por ejemplo, diversas variedades de un paraguas, por ejemplo, ¿no?, que constantemente están cambiando, y bueno, cada uso distinto o cada función distinta se considera un modelo de utilidad. Están también los dibujos industriales, como por ejemplo la forma de una botella de refresco. El dibujo o el modelo industrial de esta botella se puede registrar como un dibujo industrial. La marca básicamente son nombres o designaciones comerciales que hacen referencia en la identificación y en la imagen de una empresa. Por ejemplo, los logos o los nombres de un producto que pudieran tener incluso hasta un origen geográfico, como por ejemplo el champán. Aquí tenemos imágenes gráficas para poder ilustrar cada uno de ellos con ejemplos. En el caso de los derechos de autor, bueno, pues todas aquellas obras musicales, guiones, los libros caen en la categoría de derechos de autor. Todos aquellos logotipos, frases o eslogans comerciales caerían en la categoría de marcas, como las que tenemos en la imagen: Google, Sony, Philips, 3M, Xerox, YouTube, etcétera, etcétera. Con respecto a las patentes que tienen que ver con invenciones, por ejemplo, una de las primeras patentes, el telégrafo de Samuel Morse en 1840, esa fue una de las invenciones en comunicaciones más importantes y se obtuvo una patente para su explotación en aquellos tiempos. En el caso de los diseños industriales, ya veíamos el diseño de una botella de gaseosa, su dibujo industrial cae en esta categoría. Y con respecto a los modelos de utilidad, bueno, se tiene originalmente una patente o una invención y posteriormente tenemos adecuaciones o modificaciones a este invento que pueden modificar su función o que pueden mejorar su función. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos la sombrilla. Esta sombrilla que tiene una forma de voltearse de forma contraria, que ayuda mucho al escurrimiento de la misma. Existen algunas otras sombrillas que tienen usos o refuerzos para soportar mejor los vientos, etcétera. Ahora bien, ¿por qué surgen los derechos de propiedad intelectual?
básicamente surgen de la necesidad de proteger las invenciones. En el caso del inventor, bueno, esto le representa principalmente una remuneración económica. El segundo es un prestigio y también un reconocimiento. Y en el caso de la sociedad como tal, pues ayuda a incrementar el comercio y a reforzar lo que es la industria. ¿Cómo se dividen los derechos de propiedad intelectual en México? Como ya les mencionaba, prácticamente en México existen dos clasificaciones. Una de ellas son los derechos de autor, en donde caen todas las obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, entre otras, y que está regida o controlada a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es el INDAUTOR. En el caso del INDAUTOR es un organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública. Y está la otra categoría, que es la de propiedad industrial, en donde caen las invenciones y sus registros, y el organismo que se encarga de regir la parte de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Y bueno, este instituto depende de la Secretaría de Economía. La legislación en México en materia de propiedad intelectual, básicamente existen dos leyes. Una de ellas es la Ley Federal del Derecho de Autor y también tiene su reglamento, y la otra legislación es la Ley de la Propiedad Industrial y obviamente también tiene su reglamento. Más adelante haremos referencia de algunos de los artículos de dichas leyes. Vamos a partir con la primera categoría, que son los derechos de autor. ¿A quién le aplican los derechos de autor? Básicamente a todo aquel que es creador de una obra que se encuentre dentro del campo de las obras literarias y artísticas, y estas a su vez son producto o son generadas por el intelecto humano. Existen diferentes obras que pueden caer en los derechos de autor, como ya lo mencionábamos, el software, las pinturas como obras de arte, las imágenes, los dibujos en computadora, los dibujos 2D, los dibujos 3D, libros, textos, hay, por ejemplo, manuales, hay contratos que también pueden ser susceptibles de tener derechos de autor. Están las fotografías, obras de arquitectura, películas, esculturas, canciones, melodías, coreografías, etc. El Convenio de Berna de 1886, que también es una de las convenciones más antiguas que se tienen en relación a los derechos de autor, establece que los términos obras literarias y artísticas comprenden todas aquellas producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, conferencias, alocuciones, sermones, otras obras de la misma naturaleza, obras dramáticas, obras coreográficas y las pantomimas, composiciones musicales, con o sin letras, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pueden observar, existen muchas obras que caen dentro del rubro literario y o artístico. ¿Okay? Todas estas obras están protegidas bajo el precepto de que tienen que ser originales. Esa es la única característica que se tiene que cumplir para poder ser susceptible de los derechos de autor. Tiene que cumplir con el requisito de ser original, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales
y demás transformaciones de una obra literaria o artística. ¿Ok? Básicamente esa es la protección que abarcan los derechos de autor. Como les comentaba, no es necesario que la obra literaria o artística considerada sea de calidad o contenga méritos artísticos. Lo que sí importa es que cumplan con el requisito de ser original. Y el requisito de ser original depende de la legislación de cada país. En el caso de la Ley Federal de Derechos de Autor, se establece cuál es el requisito para considerarse una obra original. Los derechos de autor en México, esta ley en su artículo 3 establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. En el artículo 13 de esta ley establece o se refiere a aquellas obras que pueden ser susceptibles de ser protegidas con derechos de autor. Y hablan de la rama literaria, de la rama musical, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras visuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías, entre otras. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que sea más afín a su naturaleza. Entonces aquí está establecido toda aquella obra que pudiera ser susceptible de derechos de autor y que caiga en cualquiera de las siguientes ramas. ¿Cuáles son aquellas que no son objeto de protección por derechos de autor? Eso se establece en el artículo 14 de dicha ley. Las ideas en sí mismas. Una idea no es susceptible de protección, ¿ok? Fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. Es decir, todo aquello que se quede en el intelecto del autor no puede ser susceptible de derechos de autor. Tiene que estar plasmado en una obra. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras tampoco. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales. Los nombres y títulos o frases aislados y los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos. ¿Okay? Todo esto no sería susceptible de ser protegido bajo los derechos de autor. También las reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas o emblemas, textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales, contenido informativo de las noticias, la información de uso común, tales como refranes, dichos, leyendas, al ser de conocimiento público y al ser digamos del dominio, no se consideran sujetos de ser protegidos por derechos de autor. La segunda categoría, que tiene que ver con la propiedad industrial, vamos a hablar de estos derechos. ¿Qué es la propiedad industrial? Básicamente es un instrumento jurídico que se le otorga a un inventor sobre su invención o su descubrimiento de un objeto o utensilio relacionado con la industria, un diseño industrial o una marca. Básicamente esto tiene que ver ya con la parte
por así decirlo, empresarial. ¿Ok? En el otro, en derechos de autor, tiene que ver más con la cuestión de una obra generada por una cuestión intelectual. Y aquí vamos a ver aquello que está dirigido hacia la cuestión empresarial o industrial. La propiedad industrial en México. Los derechos de propiedad industrial tienen como objetivo proteger toda utilización no autorizada de las figuras jurídicas. ¿Cuáles son esas figuras jurídicas? Para México, las figuras que existen son las de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Dentro de los diseños industriales está la parte de las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, la denominación de origen, el modelo industrial, el dibujo industrial. Así es como está organizado, en este caso por el INPI, la manera de proteger a través de derechos de propiedad industrial las diferentes invenciones o marcas. Ahora bien, ¿qué se considera una invención? Es aquella creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza. El ejemplo que les ponemos aquí en la presentación tiene que ver con la iluminación. Cómo ha ido evolucionando la iluminación, es decir, cómo hemos podido transformar la materia o la energía hasta llegar a las bombillas que utilizamos actualmente, ¿no?, para iluminar. Las invenciones tienen ciertos principios para considerarse como tal. Una de ellas es la territorialidad. En este caso, las invenciones solamente tienen injerencia dentro de la legislación en donde se van a registrar. En este caso, en México, habría una cuestión de territorialidad y también podemos obtener una protección a nivel internacional, pero esa aplicaría en los diferentes países en donde nosotros quisiéramos proteger dicha invención. ¿Okay? El segundo principio tiene que ver con la exclusividad y esta es la que se le otorga básicamente al inventor para poder explotar su invención y obtener una remuneración, un prestigio a través de dicha invención. Y el último es la temporalidad. Todas las invenciones tienen un cierto tiempo de exclusividad. Para el caso de México son 20 años los que se otorga como temporalidad para explotar dicha invención, y esta también depende de cada legislación en cada país. Mencionamos las figuras jurídicas que existen para la protección industrial. En el primer caso vamos a hablar de las patentes, que es un derecho exclusivo concedido. Para México lo concede el INPI y es un derecho sobre una invención. Se conforma mediante un documento el cual describe la invención y tiene los criterios que definen la situación jurídica que permitan su explotación. Todo aquello que no esté plasmado en dicho documento puede ser sujeto de explotación por un tercero. Ejemplo, supongamos que en la patente se está concediendo una patente por una invención relacionada a un lápiz. Y bueno, si este lápiz después a alguien se le ocurre ponerle diferentes tipos de color y esa situación jurídica no fue descrita en el documento original, pues otra persona podría hacer uso de esa idea sobre esa invención, porque en el documento original no fue plasmada esa situación jurídica que permite explotar al lápiz en cualquiera de sus modalidades. ¿Okay?
y el titular de la patente va a gozar de la protección para su invención dependiendo de cada país, y para México por 20 años. En el caso de la Ley de la Propiedad Industrial en México, en su artículo 15, considera una invención a toda aquella creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. El artículo 16 indica que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Esas son las características que se deben de cumplir para poder otorgar una patente. Una es la innovación, que sean nuevas, que sea algo innovador. Segundo, que cumplan con una actividad inventiva. Y tercera, que tengan una aplicación industrial. Esos son los 3 criterios básicos para una patente. Excepto, según el artículo 16, lo que no es patentable son los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales. Esas no son patentables. La siguiente figura jurídica son los modelos de utilidad. La Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 28 que son aquellos modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Ya lo mencionábamos en el ejemplo de los paraguas. La siguiente son las marcas. En el artículo 87 establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicio podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante un registro en el INPI. El INPI tiene un sistema que se le denomina Marcanet y a través de él se puede hacer el registro de una marca. En estas marcas podríamos registrar eslogans, nombres comerciales, logotipos, entre otros. El artículo 88 habla de que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Entonces, entendamos que la marca es un signo visible distintivo, ¿ok? El artículo 89 dice que se puede constituir una marca a través de lo siguiente: las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase, ¿ok? Por ejemplo, los logotipos de Coca-Cola, de Pepsi, que a pesar de que ofrecen un servicio similar, realmente se logran diferenciar a través de estas figuras o denominaciones. También están las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. En conclusión, bueno, ¿por qué es importante la protección de la propiedad intelectual? Básicamente es la certeza jurídica que tiene el inventor para la protección de sus obras o de sus inventos, o en este caso de sus marcas. Esto le va a permitir a su vez poder obtener una remuneración por sus creaciones.
Es decir, que todo su esfuerzo y toda la inversión que conlleve el desarrollar todas estas obras o invenciones, pues a final de cuentas, pues valga la pena. Imagínense, por ejemplo, que una empresa farmacéutica que está desarrollando un nuevo medicamento que le lleva alrededor de unos 7 o 10 años poder desarrollarlo, ya hizo todas las pruebas, compró todas todo lo que se requiere para su fabricación, y que al final pues alguien más encuentra esa fórmula, y como no había sido protegido, pues esa otra empresa pueda lucrar con esa invención que no es suya. Creo que por eso tiene mucha razón de ser el proteger la propiedad intelectual. Bueno, con esto concluyo la pequeña charla. Espero sea de su interés, y más adelante estaremos pues proporcionando mayor información para que ustedes puedan acudir al centro de patentamiento, en donde los vamos a poder apoyar con todos los trámites que pudieran hacer ante el INPI, como por ejemplo el registro de sus marcas, el registro de sus patentes, entre otros. Muchas gracias por su atención.